Muy bien, nos vamos de lleno al mensaje de la palabra de Dios hoy. Hoy queremos culminar el tema que comenzáramos hace 2 domingos atrás. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a la palabra de Dios? Oremos al Señor, oremos a Dios. Padre, habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Instrúyenos, edifícanos. Queremos crecer a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y solo lo haremos en la medida que obedezcamos tu palabra, en la medida que nos acerquemos a ella con reverencia, con temor y temblor, dispuestos a encontrarnos con Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra bendita. Ahora háblanos e instrúyenos. Padre, queremos obedecer, el escrito está. Gracias Dios, permítenos exponer tu palabra con libertad, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Y danos las fuerzas que solamente vienen de lo alto. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Seguimos nuestro estudio del libro Habacuc. ¿Con qué actitud debemos ir a la palabra de Dios? Si hay algo que debemos recordar, permítame recordar, si hay algo que debemos no olvidar es que nuestro Dios nos habla por medio de su palabra, la Biblia. Acá está, su palabra, la Biblia. Dios nos habla por medio de ella. Cuando tú lees la Biblia, estás leyendo las palabras de nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra. El deseo de nuestro Dios es entablar un diálogo de amor para con nosotros, sus hijos. Pero para que haya un verdadero diálogo, además de la palabra de Dios, se necesita nuestra respuesta. Lamentablemente muchas veces estamos tan ocupados que ni siquiera leemos la palabra, ni siquiera leemos la Biblia. Salimos de casa apurados. Otras veces vamos a la palabra sin comprender nada de lo que hemos leído. Leemos rápido, apurados, ¿no? En otra ocasión entendemos el mensaje de Dios, pero no obedecemos el mensaje de nuestro Dios. No obedecemos su palabra, no vivimos de acuerdo a ella. Necesitamos tener una correcta actitud cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia. El Señor Jesús dijo, bienaventurados, felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Feliz el que oye la palabra y la obedece. Para el Señor Jesús, una correcta actitud hacia la palabra de Dios era muy importante. Y esto lo entendió el profeta Habacuc 600 años antes que nuestro Señor Jesucristo. Habacuc está enojado con su nación, Judá, el reino del sur. Han dejado todas las reformas religiosas que el rey Josías había emprendido. La nación toda se ha entregado al pecado. Solo hay corrupción, mentira, desobediencia a la ley de Dios, mala administración de justicia. Todo con la aprobación del rey Joacim. Todo con la aprobación de las autoridades. Un rey perverso, malo, que se ha alejado de Dios. Habacuc ora para que Dios intervenga y corrija a su pueblo. Pero al parecer a Dios no le importa, pues permanece en silencio, permanece callado. ¿Hasta cuándo, Jehová? Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Hasta que Dios le responde al profeta su clamor. Habacuc 1:6. He aquí, yo levanto a los caldeos. Dios le dice al profeta Habacuc que va a usar a los babilonios para corregir, para disciplinar a la rebelde Judá. Pero la respuesta de Dios ahora le sorprende al profeta y se queja ante Dios. Habacuc 1:13. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc
ahora está sorprendido con la respuesta de Dios y se queja delante de Dios y le dice: Dios, ¿cómo vas a usar a una nación más malvada como los babilonios para corregir a tu pueblo menos malvado? El remedio, Dios, es peor que la enfermedad. Entonces Habacuc, después que le ha presentado su queja a Dios, debe esperar con paciencia la respuesta de Dios a su queja. Sobre mi guarda estará, versículo 1 del capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Hasta que llegó la respuesta de Dios. Entre la espera y la llegada de la palabra de Dios, vamos a encontrar la actitud del profeta Habacuc con la cual él esperó y fue a la palabra de Dios. Y que nos muestra la actitud que debemos también tener nosotros frente a la palabra. ¿Qué actitudes? 5 actitudes frente a la palabra de Dios, mi hermano, que tú y yo debemos tener. 1, vayamos a la palabra para escuchar con atención, en primer lugar. Lo primero que vamos a encontrar aquí es que debemos ir a la palabra de Dios para escuchar con atención. Nota la primera actitud del profeta, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc ha sido honesto con Dios, ha presentado su queja con todo respeto. Ahora espera la respuesta de Dios. Pero ¿dónde está el profeta? Está en una torre, en la torre del vigilante, en la torre del heraldo. Está solo y está de pie. Está esperando la palabra de Dios para su vida. Habacuc ha aprendido la disciplina de escuchar con atención y paciencia. No se desespera. Habacuc dice, versículo 1, velaré, pondré toda mi atención, voy a esperar para ver lo que se me dirá. Esa es la primera actitud con la cual debemos ir a la palabra de Dios, con la actitud de esperar el mensaje de Dios para nuestra vida. Esperar con atención. ¿Notas, mi hermano? Velar en la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios hasta que Dios responda. Habacuc está atento. Habacuc está esperando el mensaje de Dios para su vida. Así tenemos que ir a la palabra de Dios con esa expectativa de que Dios nos hable. Amén. 2, la segunda actitud. Vayamos a la palabra primero para recibir. Mira lo que dice el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo. ¿Notas lo que está diciendo la palabra? Jehová le habló a Habacuc. Me respondió y dijo. No le habló al pueblo Dios, no le habló a los líderes, no le habló a las autoridades, le habló al profeta Habacuc. Aquí hay un principio importante para nuestras vidas. Uno no va a la palabra buscando mensaje de Dios para otros. Uno va a la palabra buscando mensaje de Dios para nuestras vidas, para nuestras necesidades, para cambiar primero nosotros. Amén. El mensaje de la palabra debe corregirme, edificarme, fortalecerme a mí primero. Dios debe hablarme a mí. Para que eso ocurra, debemos tener la actitud de Habacuc. Velaré para ver lo que se me dirá. Debo estar atento, expectante a lo que Dios me va a decir, a lo que Dios me va a hablar. Pero primero debemos escuchar el mensaje de Dios para nuestra vida. 3, la tercera actitud.
vayamos a la palabra para comunicarla a otros. Una vez que hemos recibido el mensaje de Dios, ¿qué debemos hacer con ese mensaje? Uno, primero debe transformarnos a nosotros, y una vez que nos transforma a nosotros, lo compartimos la bendición a los demás, para que también sean transformados por la palabra. Mira lo que dice el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Notas lo que Dios quiere que Habacuc haga? Escribe la visión, declárala en tablas. Cuando Dios le está diciendo escribe la visión hace referencia a todo el mensaje que se encuentra en el libro de Habacuc. Los 3 capítulos. Y en estos 3 capítulos hay 4 temas centrales aquí en el libro del profeta Habacuc. 1. Todo lo que está relacionado con el juicio de Dios sobre la maldad del reino del sur, Judá. 2. La salvación de Dios para todos los que tienen fe. 3. La caída de Babilonia por el reino de los medos persas en el año 539 antes de Cristo. 4. El juicio de Dios sobre los enemigos de su pueblo Israel, que va a ocurrir al final de los tiempos. Es el juicio de Dios a las naciones. Ahí hay un tema escatológico, porque tiene que ver con los tiempos finales. Pero lo importante aquí es que Dios no quiere que su mensaje sea olvidado. Quiere que otros lo lean y obedezcan y lo usen y lo vivan. Por eso le dice al profeta: escribe la visión en tablas. Dios quiere que la visión se haga pública. Y esto se llevó a cabo al pie de la letra por Habacuc, porque el profeta lo escribió en forma de libro, y ese libro lleva su nombre, Habacuc. Acá está, en los profetas menores. Y llegó a nosotros hasta hoy el mensaje de Dios. Pero Dios le dijo algo más a Habacuc. Versículo 2, para que corra el que leyere en ella. Es decir, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a Habacuc? Que el mensaje que él debía escribir en tablas debía ser entendible, de tal manera que las personas puedan correr a él, puedan leerlo con facilidad, entenderlo y obedecerlo. El hecho de que Dios mande que sean escritas sus palabras habla de la importancia del mensaje que Habacuc va a recibir. Pero también habla de la necesidad de darla a conocer a toda la nación, a todo el mundo. Si hay algo que nunca debemos olvidar, mis hermanos, es que la palabra de Dios es vital para nuestras vidas. Por eso debe ser conocida por todos los hombres. Sí, es hermoso estudiar la palabra, escuchar todos los domingos el mensaje de Dios, estudiar la palabra de Dios en la academia bíblica. Es hermoso y que Dios nos hable, pero si no lo compartimos con otros, vamos a parecernos al mar muerto, un mar que solo recibe agua y nunca da agua. Y por eso no tiene vida. No hay pez en el mar muerto, no hay peces en el mar muerto, no hay vida. Solo recibe y nunca da. No, el creyente debe recibir de la palabra con el fin de vivir esa palabra y dar a conocer esa palabra. Un ejemplo de ellos es Esdras. Esdras preparó su corazón, dice Esdras 7:10, para inquirir, para estudiar la ley de Jehová. 2, para cumplirla.
Y 3, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Notas, mi hermano? Estudió la palabra para obedecerla, pero también para enseñarla a otros, a la nación de Israel, sus estatutos y decretos. No debemos ir solo a la palabra para alimentarnos, lo cual está bien, pero también debemos ir a la palabra para compartirla a otros que también la necesitan. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio en el colegio, en la universidad, tu familia, tus hijos, tus nietos. Tenemos la obligación, mi hermano, de compartirles el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios. Si Dios te habla hoy día por medio de su palabra, ve y compárteselo a otros. A los 14 años yo le entregué mi vida a Cristo. En medio del colegio le compartí el evangelio a muchos de mis compañeros de clase hasta que llegué al quinto de secundaria, hasta que salí de quinto de secundaria. 16 compañeros de mi colegio le entregaron su vida a Cristo. De ellos, 2 hoy en día son pastores. Imagínate, mi hermano, si yo me hubiera quedado con el evangelio solo para mí y no lo hubiera compartido a mis compañeros. Uno recibe palabra para obedecerla y para compartirla a otros. Las personas necesitan escuchar la palabra de Dios. Pablo y Bernabé dijeron en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Si Dios nos ha dejado su palabra escrita, es para dar a conocer el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Por eso ese grupo de jóvenes que hoy vamos a presentar han aceptado el desafío de invertir sus recursos para ir a Barcelona y compartir el mensaje de salvación. Tenemos una misión que no podemos olvidar ni pasar por alto. 4, la cuarta actitud. Vayamos a la palabra y esperemos el cumplimiento de sus promesas. Dios le dijo a Habacuc, versículo 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora nota, mi hermano, en la actualidad, ¿te has dado cuenta? No sabemos esperar con paciencia. ¿Cómo te sientes cuando tienes que esperar para pagar en la cola de un supermercado? O cuando estás atascado en un tráfico terrible, ¿no es cierto? Estás tocando ahí el claxon, ¡ti, ti, ti! Te desespera. Bueno, eso me pasa a mí también. Esperar no es fácil, no siempre es fácil. Gracias a Dios ahora hay una fila que dice preferencial y yo me voy a esa fila. Ya estoy viejito y me voy al preferencial y entonces rápido salgo. Pero eso no me ayuda a aprender a esperar. Dicen que para uno aprender a esperar con paciencia, uno debe tomar la cola más larga para aprender a ser paciente. Como vimos en el capítulo 1 para Habacuc, esperar por la intervención divina de Dios fue extremadamente doloroso. Por eso Habacuc se preguntaba, ¿hasta cuándo, Dios? No irás. Anhelaba Habacuc que se cumplieran los propósitos de Dios. ¿Cuándo se cumplirían finalmente las promesas de Dios? Eso se preguntaba Habacuc. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue, versículo 3, la visión
tardará aún por un tiempo. Mira la respuesta de Dios. La visión tardará aún por un tiempo. ¿Notas, mi hermano? Dios ha establecido un tiempo señalado para su cumplimiento que no es tu tiempo, Habacuc, no era el tiempo de Habacuc, era el tiempo de Dios. Para muchas personas el dolor de la espera es una de las pruebas más severas del discipulado cristiano. Quisiéramos que Dios obrara con mucha más rapidez. Queremos que Dios hable ya. Queremos que ya Dios nos sane. Estamos desesperados. No aguantamos estar un día más en ese hospital. Pero Dios repite su mensaje. Versículo 3. La visión tardará aún por un tiempo. Pero el que la palabra tenga un tiempo para cumplirse, mi hermano, no debe llevarnos a pensar que este mundo está fuera de control, como que Dios no está haciendo nada. Porque tarde o temprano la palabra de Dios y sus promesas se van a cumplir. Hay un tiempo señalado por Dios para ello. No lo olvides. Dios está en control del curso de la historia. El tiempo señalado que se cita en este versículo 3 es en realidad un momento específico, porque versículo 3, se apresura hacia el fin y no mentirá. ¿Qué está diciendo el profeta? Que el mensaje que Dios se tarda en enviar es confiable. Dios lo dice, Dios no miente. Debemos tener certeza absoluta sobre su palabra. Dios no mentirá. Habacuc puede estar totalmente seguro de que lo que Dios expresa acerca del juicio sobre su pueblo, la rebelde Judá, se llevará a cabo. Tarde o temprano, el castigo llegó con el exilio babilónico, tal como el profeta Jeremías lo había predicho. Pero también la palabra de juicio se cumplió sobre los babilonios, que fueron el instrumento en las manos de Dios para disciplinar a su pueblo. También los babilonios fueron disciplinados. Ellos también fueron juzgados y castigados. La palabra tenía un tiempo señalado para cumplirse. Que es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo. Igual pasará con el juicio final sobre todas las naciones. Se cumplirá al final de los tiempos, en el día del Señor. Sí, como Habacuc, nos vemos tentados a pensar que Dios nos ha abandonado y que no le importa cumplir sus promesas. ¿Qué debemos recordar? ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar lo que Dios le dijo al profeta Habacuc, versículo 3. Aunque tardare, ¿qué dice? ¿Qué dice? Espéralo. Espéralo. Tenemos que aprender a esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. No debemos desesperarnos, porque como le dijo Dios a Habacuc, sin duda, versículo 3, vendrá, no tardará. Podemos estar pasando un tiempo difícil. Y no siempre es útil decirle a alguien que tiene el corazón partido que debe seguir esperando y que vendrán tiempos mejores. Pero desde el punto de vista pastoral y bíblico debemos recordar que debemos aprender a esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. Pastor, no aguanto este hospital.
Pastor, no sé cuándo Dios me va a sanar o no me va a sanar. ¿Cuánto tiempo más debo esperar? No sé. Pero que debes esperar, debes esperar. Dios es confiable. Dios no miente. Tarde o temprano, Dios cumplirá lo que prometió. Mientras tanto, ¿qué debes hacer? Esperar. Pero pastor, ¿cómo debo esperar? Como Abraham. Como Abraham, que nunca tuvo lo que se le prometió. Abraham, Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela para darte esta tierra. Nunca recibió esa tierra. Él esperó hasta que se murió. Pastor, ¿y entonces cómo esperó? Mira, Hebreos 11:10. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo esperó Abraham? Puestos los ojos en el cielo. Él esperó esa tierra que Dios le daba. Pero esa tierra que Dios le prometió era en este mundo. Así que él puso sus ojos en la tierra celestial. Amén. Puede ser, mi hermano, escúchame, tú estás en el hospital, estás enfermo, ¿no es cierto? Los médicos no saben qué decirte, si estás sano, si no te vas a sanar, no hay respuesta. Estás esperando la respuesta de Dios, horas. Quizás Dios no te sane aquí, pero te sanará en el cielo. Tarde o temprano Dios te va a sanar. Si no te sana aquí en la tierra, te sanará en el cielo. Porque allá en el cielo, allá ya no habrá dolor de cabeza, cáncer, ni dolor de cuerpo, ni nada. Entonces, ¿cómo debo esperar en el hospital? Puestos los ojos en Jesús, en el cielo. Cuando esperes así, no te vas a desesperar, vas a estar tranquilo. Tu confianza no está en los médicos, tu confianza está en Jesús. Amén. ¿Cómo debo esperar? Como Moisés, que no le importó vivir con su pueblo en la pobreza. Moisés vivía en palacio de Faraón, pero decidió dejar el palacio de Faraón e irse a vivir con su pueblo como buen pobre. ¿Por qué pudo vivir como buen pobre Moisés con contentamiento, tranquilo? ¿Por qué? Dice Hebreos 11:26, tenía la mirada en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible. ¿Dónde tenía puesto su mirada Moisés? En el premio, en el cielo. No en las cosas de la tierra, no en lo que no tenía. Él no estaba pensando que no tenía para vivir, para comer. No. Él tenía puestos sus ojos en el cielo. Ellos se sostuvieron colocando su mirada en lo eterno y no en lo perecedero. Así esperaron las promesas de Dios. Así debemos esperar nosotros. Amén.
¿Cuánto lo cree? Debemos aprender a tener una visión a largo plazo, porque Dios tiene el hoy y el mañana bajo su control. No olvides que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Segunda de Pedro 3:8 dice, con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La demora en el accionar de Dios puede parecer larga, pero Dios ve el tiempo con una perspectiva que a nosotros nos falta. Un largo tiempo para nosotros no es necesariamente un largo tiempo para Dios. Aprendamos a esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. Amén. Puestos los ojos en Jesús. 5. La última actitud. Vayamos a la palabra dispuestos a confiar solo en Dios. Dios le dijo a Habacuc, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí Dios está haciendo un marcado contraste e ilustra la diferencia entre apoyarse en tu propio entendimiento, criterio o apoyarte en Dios. ¿Hay una diferencia entre apoyarte en ti mismo o apoyarte en Dios? Sí, hay una tremenda diferencia. La Biblia lo dice bien claro en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Los babilonios representan a los orgullosos, los que confiaban en su propio entendimiento, en su propio criterio. Versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta. Esta frase se traduce también como he aquí aquel cuya alma está hinchada. Dios dice, se enorgullece. Así es el que no conoce a Dios. Los que no conocen a Dios son orgullosos, hinchados. Así eran los babilonios. Y así son todos los hombres malvados, orgullosos, presuntuosos, que tienen una alta opinión de sí mismos. Viven sus vidas para sí mismos, imaginando que no necesitan nada de nadie. Así son todos los hombres que no toman en cuenta a Dios. Si esto no te sorprende, mira la siguiente lista de los hombres sin Dios. Versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No es recto, es un alcohólico, es orgulloso, no permanece en su casa, con apetitos sexuales desenfrenados, no está satisfecho con el pecado, nada lo satisface. Tanto los babilonios perversos como los judíos, igual de perversos, están bajo el juicio de Dios. Aquí no se trata de quién es el menos perverso se va al cielo. No, porque así lo creían los judíos. Los judíos decían, pero nosotros tenemos 0,9 y los babilonios tienen 0,5, así que nosotros estamos más cerca a Dios. No, los dos están jalados. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno, judíos y gentiles. Todos vamos a la condenación eterna. Entonces, ¿quiénes podrán salvarse e ir al cielo? La única manera en la que los pecadores pueden escapar del juicio de Dios y obtener la salvación eterna provista por Dios es, versículo 4. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? Mas el justo por su fe vivirá.
Este versículo es el versículo más famoso de la Biblia y más citado de la palabra de Dios. Este es un verso que va a ser clave en el Evangelio de la Salvación en el Nuevo Testamento. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Permíteme explicártelo rápidamente. ¿Estamos atentos? Amén. Mira, Habacuc sabe que el juicio de Dios contra Judá es inminente. El instrumento para castigar a Judá, el reino del sur, es Babilonia. Los judíos se lo merecen por haberse alejado de la ley de Dios. Pero Habacuc se pregunta, ¿qué de los judíos justos, Dios? ¿Qué de los judíos que no han doblado sus rodillas a Baal? ¿Qué de los judíos que no se han apartado de tu ley? ¿Qué del remanente fiel que ha quedado? Dios le responde al Señor. Dios le responde al profeta. Mas el justo, por su fe, vivirá. Este verso se puede traducir de esta manera. Habacuc, en cuanto al justo que tú mencionas, por su fe vivirá. Habacuc, en cuanto al justo, en cuanto a aquel que ha dejado a un lado su autosuficiencia, aquel que ha fijado su mirada en Dios y se entrega totalmente a Él, el remanente, los fieles, si siguen confiando en mí con todo su corazón, vivirán. ¿Eso fue lo que pasó? Sí, sí. Dios le dijo por medio de los profetas a Judá, vienen los babilonios para castigarlos, pero quieren salvarse. Cuando ellos vengan, quédense quietos y dejen llevarse por los babilonios. Vayan con ellos al exilio y después de 70 años van a regresar nuevamente a su tierra. Créanme a mí, a mi palabra. Y los que creyeron en Dios fueron llevados cautivos por los babilonios y después de 70 años regresaron a su tierra. Vivieron. ¿Por qué? Porque confiaron, pusieron su fe y su confianza en la palabra de Dios. Amén. Pero hubo un grupo de judíos que no confiaron en la palabra de Dios. Y cuando vinieron los babilonios, agarraron sus cosas. Agarra acá, no le creas a Dios. Agarra, vete, ponte en tu burro, escapemos. Y cuando escaparon, los babilonios vinieron con todo su ejército y arrasaron con todos ellos. Murieron. No le creyeron a Dios y murieron. Mas el justo por su fe vivirá. Los que le creyeron a Dios vivieron. Ahora, este versículo, mi hermano, fue trasladado al Nuevo Testamento. Y 3 versículos del Nuevo Testamento lo mencionan. Romanos, el libro de Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Libro de Gálatas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. El libro de Hebreos, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Qué nos está diciendo ahora Dios en el Nuevo Testamento con estos versículos? Así
como los judíos justos fueron salvos del juicio de Dios que vino sobre su nación cuando Babilonia los conquistó, colocando toda su fe en Dios. Pues así, todo aquel que quiera ser librado del juicio de Dios que viene sobre este mundo, tendrá que colocar su fe en Cristo para ser salvo de toda condenación eterna. ¿Cuántos somos salvos de toda condenación eterna? ¿Cuántos? Levanta tu mano. Tú y yo hicimos lo que hicieron los judíos y se salvaron. Le creyeron a Dios y se salvaron cuando los babilonios fueron contra ellos. Ahora tú y yo somos salvos de la condenación eterna porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Mas el justo, por su fe en Cristo, vivirá. Una vez salvo, pastor, ¿cómo debemos vivir? Seguir viviendo por fe, seguir confiando en Dios y sus propósitos. La vida cristiana es una vida de fe, porque por fe andamos, no por vista. Dice Pablo, debo vivir todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, confiando totalmente en Dios, siempre. Amén. La fe en Dios no es solo para la salvación. La fe en Dios también es para nuestra vida cristiana, para nuestra santificación, hasta que vayamos a la presencia de Dios. Amén. Mi amigo, ¿por qué no vienes a Cristo? Hay un juicio final en el infierno. Hay un castigo final para todos aquellos que no se arrepienten, que es vivir lejos de Dios por toda la eternidad. Ese no tiene que ser tu destino. Si solo estás dispuesto a confiar en Jesús, a poner tu fe, tu confianza en Jesús. Jesús en la cruz del Calvario murió por todos tus pecados. Él fue a la cruz donde tú y yo debimos haber ido. Él tomó nuestro lugar y logró nuestra salvación. Ahora la salvación que Cristo ofrece está a disposición de cada uno de nosotros. Ven a Jesús, recibe su salvación. Comienza una nueva vida con Cristo. Vale la pena arriesgarse. Vale la pena comenzar a vivir con Jesús. Tu destino será diferente, pero también tu vida será diferente. Una vida de fe, una vida con propósito, una vida de bendición. Difícil, pero de bendición. ¿No te gustaría entregarle tu vida a Jesús como muchos de nosotros lo hemos hecho? Tú que nos ves por YouTube y Facebook, hazlo también. Voy a hacer una oración, la misma oración que yo hice cuando le entregué mi vida a Cristo. Y si hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, repite conmigo esta oración. Dile a Jesús estas palabras. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decirle a Jesús, aquellos que aún no le han entregado su vida a Cristo, pero quieren hacerlo ahora. Quieren poner su fe en Dios. Repite conmigo estas palabras. Ahí en tu corazón dile a Jesús: Jesús,
Te necesito. Recibo tu salvación. Y te entrego mi vida, Jesús. A partir de hoy, utiliza mi vida para obedecerte, Dios, para servirte y para honrarte. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. Hoy soy de Cristo. Hoy comienzo una nueva vida. Gracias, Jesús. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, siempre oportuna y de mucha bendición para nuestra vida, pero también porque te ha permitido escucharla hasta el final. Amado hermano, si Dios habló a tu vida, toma la decisión de aplicar en tu diario caminar cada enseñanza que hoy has aprendido. Sin duda, el camino nunca será fácil, pero nunca olvides que tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él te ayudará a vivir conforme a su voluntad. Y amigo, tú que por primera vez escuchaste la palabra de Dios, si Él habló a tu corazón y estás convencido que necesitas a Cristo en tu vida, ¿no te gustaría recibir su salvación? Hace 25 años yo le entregué mi vida a Cristo y le pedí que me diera su salvación. Pero debes estar dispuesto primero a reconocer tu necesidad de Dios. Sin Él estás perdido, estás bajo condenación eterna. Y segundo, debes arrepentirte de todos tus pecados. Sí, porque le has fallado muchas veces con esa actitud rebelde que se opone a su voluntad, a su palabra. Y tercero, debes pedirle a Cristo Jesús que entre en tu vida, que sea el Rey y Señor de tu corazón. Tienes que decirle: sálvame, Cristo, y transfórmame. ¿Quieres hacerlo? Si es así, repite conmigo esta breve oración. Oremos juntos. Gracias, Dios, por tu palabra. Hoy he entendido que tengo necesidad de ti, que mi vida sin ti está bajo condenación. Por eso, Dios, te pido perdón. Límpiame de todos mis pecados. Y Jesús, entra en mi corazón. Sé tú el Señor y Rey de mi vida. Sálvame, transfórmame, hazme un hijo de Dios. Así oro en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado amigo, déjame felicitarte. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Por favor, ponte en contacto con nosotros. En pantalla aparecerá un número de WhatsApp. Escríbenos y coméntanos: yo le entregué mi vida a Cristo. O puedes también hacerlo a través del Messenger de nuestro Facebook. Deseamos saber de tu decisión para comentarte cuál es el segundo paso para acompañarte en esta travesía con Jesús. Que Dios te bendiga. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.
Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.